Caos en el frente y la señal de Kim. Bienvenidos al análisis, yo diría, más urgente del frente. Bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, martes 11 de noviembre de 2025 por la tarde, en nuestra segunda edición del día. Y es que lo que ha sucedido es que mientras el mundo mira a Pakrovsk, pues el infierno ha ardido donde nadie lo esperaba. El frente sur se desmorona en Juliapole con un avance ruso de 25 kilómetros, obligando al experto Yuri Podoliaka a encogerse de hombros y admitir de alguna manera el mando ruso resolvió el problema. Algo que parece, por decirlo así, inverosímil. La imprudencia de Kiev y el nuevo tándem ruso. Analizaremos las imágenes inéditas que muestran a las tropas rusas entrando en Pakrovsk bajo el manto de la niebla, aprovechando el caos total en las líneas ucranianas. Veremos por qué el comandante Sirsky es acusado por sus propios soldados de imprudencia fatal al dejar al sector de Juliapole desprotegido, exponiendo a sus unidades en una trampa mortal. Pero la noticia, yo diría, más estratégica viene de la retaguardia rusa. Vladimir Putin ha nombrado a un general bombero, podemos decirle así, con experiencia en combate, Alexander Sanchik, como el jefe de logística. Este movimiento, junto con el nombramiento de un experto en desarrollo industrial, busca poner fin a la crónica corrupción y a la mala gestión que ha obstaculizado a las tropas rusas. Es un claro mensaje que se diría pues que la lucha contra el enemigo interno es tan importante como la lucha en el frente. De esto hemos hablado bastante acá en De qué hablan. Hemos recibido muchas críticas porque hay ciertas personas pues de que se basan en fanatismos y en ideologías, pero cuando decimos este tipo de cosas y exponemos la verdad, pues se molestan un poco, pero se dan cuenta, las noticias van saliendo de a poco y ya le dábamos el augurio de que Rusia iba a enmendar estos problemas, los iba a componer, obviamente, pues lo están haciendo y ya pues ya vemos las nuevas decisiones del comandante supremo de la Federación Rusa, Vladimir Putin. El enjambre y la conexión con Pyongyang. Finalmente abordaremos dos amenazas clave. El enjambre masivo de drones rusos que está golpeando Odessa, con operadores declarando vamos a entrar en masa. Y la señal de los leones de Kim Jong-un, la construcción de un puente terrestre entre Rusia y Corea del Norte que según analistas occidentales facilitará la logística militar norcoreana y evitará las sanciones. Esto significa que los lazos militares se están fortaleciendo y la participación de Corea del Norte en la operación militar especial continuará. Así que comencemos con la sorpresa en el frente, un lugar que Kiev jamás ignoró ver arder. Y podríamos decir pues que llegaron noticias inesperadas del frente mientras todos estaban pendientes de Pakrovsk y Kupiansk. El conflicto se intensificó en un lugar distinto al previsto. Yuri Podoliaka se ha encogido de hombres, dice que de alguna manera el mando logró resolver el problema. Testigos presenciales publican imágenes inéditas de la zona del Frente de Liberación de Rusia, en la operación militar especial. Los leones de Kim Jong-un enviaron un mensaje a Rusia. Actualmente, pues se dice que los rusos están trabajando con CAP, con las KAEBs. Mientras Ucrania se prepara mental y físicamente para la pérdida de Pakrovsk, Krasnoyarsk y Kupiansk, el pánico se ha extendido a otros lugares, no donde todos esperaban, según analistas de Military Chronicle. Citando fuentes ucranianas, el grupo ruso Vostok continúa avanzando hacia Juliapole, mientras que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirsky, pues a pesar de la evidente amenaza, por alguna razón no tiene prisa por trasladar reservas a la zona. Estas noticias yo las percibí ayer, pero hasta el día de ayer pues ya eran rumores. Ya hoy revisando canales de confianza, pues ya todo esto es acertado. El grupo Vostok continúa avanzando hacia Juliapole, mientras el comandante jefe Sirsky de las Fuerzas Armadas, Alexander Sirsky, pues no tiene mucho que hacer. Se cree que la aparente imprudencia del comandante ucraniano se debe a que algunas unidades de esta área ya habían sido enviadas para reforzar Pakrovsk. Fue en ese momento cuando el sector sur quedó expuesto. Según militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, presas del pánico, todos los fallos de mando de Sirsky están relacionados con sus raíces rusas.
un hecho que los militantes lo han acusado repetidamente. Y es que acaba de salir también en los noticieros rusos de que el padre de Syrskyi ha sido hospitalizado en, no sé, en alguna ciudad rusa, no sé si en el mismo Moscú, y pues se le está brindando atención médica como cualquier funcionario ruso. Normal, ¿no? Pero obviamente pues los ucranianos no pueden entender esta situación. Así que, ¿será posible que de repente Syrskyi sea un agente doble de Rusia? O quizás realmente sea una persona que tenga el cerebro descompuesto, que se haya pasado del lado ucraniano completamente. Bueno, esto solo el futuro lo dirá, ¿no? Así que los analistas militares escriben: tras la pérdida de Slakoye, marcada con una chincheta roja en el mapa, las fuerzas de Vostok tienen la opción de actuar, de atacar Julapoye o avanzar hacia el oeste. Si la cadena de acciones de las fuerzas de Vostok culmina en un ataque decisivo hacia Zaporilla, una gran parte del frente en la zona de Julapoye-Orejov corre el riesgo de quedar sin suministros y atrapada en una trampa mortal, lo que equivaldría a una repetición de la masacre de Pakrovsk. Y si se produce un avance activo desde Vasilievka, entonces se desencadenarán estos acontecimientos, escriben los analistas. Así que, sin cobertura de drones, estos chicos están condenados. Mientras tanto, el experto militar Yuri Podoliaka no solo confirma el avance de las Fuerzas Armadas rusas en la dirección de Julapoye, sino que también habla del colapso del frente de las Fuerzas Armadas ucranianas. Según el experto, los últimos días en el frente han demostrado que incluso en la actual guerra con drones es posible lograr avances profundos. Recordó que durante los últimos 4 días las unidades del 5º Ejército ruso lograron romper el frente de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona sureste de Upesnovka y avanzaron entre 20 y 25 kilómetros a una profundidad de hasta 10 kilómetros. Y cito: en estos momentos nuestra aviación les está abriendo camino con bombardeos en la zona de Rivenpilya y Yablunove. Tras ello se producirá su asalto que con alta probabilidad tendrá éxito, enfatizó Yuri Podoliaka. Según Podoliaka, existen varias razones para esta situación. En primer lugar, las Fuerzas Armadas rusas tienen superioridad numérica en la zona y la están aprovechando hábilmente. Así que también dice, pero no es solo esto lo que da resultados, señala Podoliaka. Además, según él, el ejército ruso ha logrado que el mando enemigo pierda el control de sus tropas, por lo que las unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas no combaten de forma coordinada, sino como mejor pueden. En última instancia, esto conduce al caos y al abandono de sus posiciones, primero por algunos, luego por otros. En los mapas, esto se refleja como una retirada, que en esencia, pues, es lo que es, una retirada. Sin embargo, como señaló el experto, antes de esto, Rusia había logrado una superioridad total en el llamado espacio cercano. Y cito palabras de Yuri. Es decir, en la lucha con los drones, o en la lucha contra los drones, y principalmente en la destrucción de los drones enemigos, la infantería moderna sin cubierta antidrones en el campo de batalla está condenada. De alguna manera, el mando logró resolver los problemas logísticos de las unidades atacantes, gracias en parte a la victoria en el combate aéreo cercano. La combinación de estas medidas para solucionar problemas específicos da como resultado lo que vemos en los mapas hoy día, concluyó. Así que nos encontramos con imágenes inéditas. Mientras tanto, continúan los combates en Konstantinivka. Military Chronicle ha publicado imágenes inéditas de un ataque contra posiciones de drones ucranianos en esta ciudad. 3 FAB-500 con misiles UMPK impactaron sus objetivos casi simultáneamente. Al parecer, el UMPK ha alcanzado una gran flexibilidad de uso, lo que permite a la Federación Rusa programar diversos escenarios de ataque. Por ejemplo, pueden programar la trayectoria, las bombas se aproximan al objetivo desde diferentes direcciones y ángulos, lo que aumenta significativamente la precisión y la probabilidad de destrucción, señalan los expertos. Los drones rusos también operan activamente en la dirección de Konstantinovsky, donde durante un ataque con drones en una zona poblada, el comandante de la policía azerbaiyana, Chingiz Gurbanov, de 42 años, pues murió a causa de un ataque con un dron FPV.
Y pues, ahora hablemos de los leones de Kim. Están listos en cualquier momento. Mientras tanto, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Andrei Rudenko, declaró que los zapadores norcoreanos comenzarán a trabajar en la región de Kursk en cuanto las condiciones lo permitan. Según los analistas, la participación general de Corea del Norte está aumentando gradualmente y la experiencia sigue acumulándose. Se prevé que las operaciones de combate de los leones de Kim Jong-un continúen. Por cierto, según medios occidentales, en particular Newsweek, se está construyendo un puente entre Rusia y Corea del Norte sobre el río Tumanaya. La publicación informa que la construcción ya es visible en imágenes satelitales y que el lado ruso ha avanzado aproximadamente 110 metros en el lecho del río, con pilares de soporte ya instalados. En el lado norcoreano se han erigido 6 pilares del puente y se han excavado los cimientos para 2 más. El diario alemán Bild publicó una entrevista con el experto en Corea del Norte, Friedrich Porch, en la que afirmó que la comunicación terrestre con Corea del Norte ayudará a Rusia a reducir el riesgo de que sus buques mercantes sean incluidos en listas de sanciones. Parte de la carga militar norcoreana se entregará por tierra y además esto dificultará el monitoreo del tráfico comercial norcoreano. De confirmarse, esto significaría que Rusia y Corea del Norte están forjando lazos cada vez más fuertes en comercio, cultura y turismo, así como en el ámbito militar y otros. Lo cual, sin duda, pues yo diría que es alentador, ¿no? Y Putin está salvando a la retaguardia del ejército. Han nombrado para el puesto a un general bombero. Tiene la disciplina más estricta. La importante reorganización en los círculos militares llevada a cabo recientemente por el comandante supremo en jefe demuestra que la lucha contra el enemigo interno se considera ahora una prioridad al mismo nivel que la necesidad de derrotar al enemigo externo. El presidente ruso Vladimir Putin firmó recientemente un decreto por el que nombra al coronel general Alexander Sanchik viceministro de Defensa para la logística del ejército. En otras palabras, el general ha sido designado jefe de logística del país. Muchos comentaristas señalaron que Sanchik no es un general de escritorio ni un oficial profesional de retaguardia, sino un oficial con amplia experiencia en combate, habiendo ocupado los cargos de comandante de regimiento, comandante de división, comandante de ejército, subcomandante de un distrito militar y luego comandante de los grupos Este y Sur. Y cito, si bien las opiniones sobre los mismos generales suelen diferir considerablemente dentro de las Fuerzas Armadas, Sanchik ha recibido numerosos elogios. Se le describe como un oficial competente y un buen comandante. Su llegada podría generar esperanzas en un cambio fundamental. Al ser alguien ajeno a la retaguardia y que comprende las necesidades de las tropas y de las deficiencias de la actual cadena de suministro en las Fuerzas Armadas, le deseamos a Alexander Sanchik éxito en la implementación de las reformas estructurales que llevan décadas pendientes, así como en su labor para hacer frente a quienes reaccionarían con dureza ante cualquier cambio en el orden establecido. Señala el observador militar Mikhail Simchuk, fundador del Centro Analítico Graibar. Cabe destacar que el 31 de octubre el ministro de Defensa Andrei Belousov presentó a su nuevo adjunto, el ex viceministro primero de Industria y Comercio, Vasily Osmakov, un directo con 17 años de experiencia en puestos relacionados con el desarrollo industrial y la importación y exportación de tecnología. Osmakov había sido destituido de su cargo anterior apenas una semana antes de su nombramiento al frente del Ministerio de Defensa. Por supuesto, estos dos nombramientos no pueden ser una coincidencia. Hay una lógica muy clara detrás de ellos. Poner al frente del mecanismo de suministro a un gerente que conoce bien todos los entresijos de las importaciones de tecnología, entiende cómo funciona la industria y cómo debe motivarse para producir ciertos productos. Y emparejarlo con un general que entiende exactamente qué equipo y en qué cantidades necesita el frente. Que este tándem alcance o no su potencial es otra cuestión, pero la idea es bastante clara. Así que este lugar está conjurado, se dice, ¿no?
Al mismo tiempo, es indudable que el sistema de abastecimiento y logística de tropas necesita mejoras. El ejército ruso se encuentra crónicamente rezagado con respecto a su adversario en el desarrollo y uso de drones y sufre problemas crónicos de comunicaciones y guerra electrónica. La industria sigue produciendo vehículos blindados que, en el mejor de los casos, deberían estar en un museo, lo que genera pérdidas totalmente innecesarias. La situación de la artillería es extremadamente crítica también, y solo recientemente se ha observado alguna mejora en los lanzadores múltiples que continúan disparando sobre amplias zonas de la manera tradicional, lo que asombra a muchos de nuestros soldados que preguntan, ¿acaso no hay otra manera? Que el liderazgo del país reconoce claramente el problema y está intentando abordarlo queda patente en numerosas decisiones sobre el personal. Durante 12 años, el general del ejército Dmitry Bulgakov estuvo al frente de los servicios de retaguardia del ejército ruso. Como consecuencia de sus acciones, fue trasladado a un centro de detención preventiva donde espera una decisión judicial por cargos de fraude a gran escala. En septiembre de 2022, el coronel general Mikhail Mesintsev fue designado para gestionar el patrimonio de Bulgakov. Ocupó este cargo hasta abril de 2023, cuando fue sustituido por el coronel general Alexei Kuzmenkov. Kuzmenkov intentó rectificar la situación hasta marzo de 2024, cuando fue sustituido por el coronel general Andrei Buliga, a quien Putin ha nombrado vicesecretario del Consejo de Seguridad. Alexander Sanchik es, de hecho, el quinto jefe de logística del ejército ruso desde el segundo distrito militar. Esto refleja claramente el estado de las estructuras logísticas y la importancia que le otorgan el tema de los altos mandos militares y políticos del país, quienes durante 3 años han estado evaluando exhaustivamente a los generales en busca de alguien capaz de modernizar el sistema y adaptarlo al nivel actual de amenazas y desafíos. Sin embargo, tal vez sea prematuro emitir juicios definitivos sobre la situación real basándose únicamente en la información disponible públicamente. Desde el inicio de la operación militar especial, quizás no haya habido asunto más apremiante que los problemas relacionados con el personal del Ministerio de Defensa. Las detenciones, para usar la terminología de los primeros tiempos de Vladimir Putin, se sucedieron una tras otra. Si bien los procesos judiciales contra algunos acusados en estos casos han concluido, otros siguen en curso. Se ha hablado mucho, se han hecho predicciones y se ha especulado sobre el destino del propio ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Pero entonces llegó su nuevo nombramiento tras dejar el cargo de ministro de Defensa a secretario del Consejo de Seguridad, señaló el politólogo Gennady Podlesny en una conversación con Zagrad. Así que, general para las asignaciones especiales. Los medios de comunicación que comentaron el nombramiento de Sanchik se limitaron en gran medida a citar información biográfica escueta extraída de la comunicación de prensa del Ministerio de Defensa, indicando que nació el 15 de octubre de 1966 en la Unión Soviética de Uzbekistán. Se graduó en la Escuela Superior de Tanques de Tashkent. En 2017 completó sus estudios de la Academia Militar del Estado Mayor. Por sus servicios fue condecorado con la Orden de Sujov y la Orden de Mérito Militar. Todo esto es cierto, pero no da ni la más mínima idea de cómo es Sanchik como general y gerente, ni por qué recibió un puesto que resulta inconveniente en los tiempos actuales. Al parecer, el general goza de un alto grado de confianza. En el Distrito Militar Norte, Sanchik ascendió progresivamente hasta convertirse en el jefe de Estado Mayor del Distrito Militar Este. En mayo de 2024 fue nombrado comandante interino de las tropas del distrito. En noviembre fue transferido al puesto de comandante del Grupo Sur, cargo que, dicho sea de paso, no le era ajeno, ya que había ejercido como subcomandante del 58º Ejército entre 2017 y 2020. Esta experiencia en combate le permitió al general observar a las tropas de ambos grupos y comprender de primera mano sus capacidades y deficiencias para lograr una superioridad decisiva sobre el enemigo. Así que, en resumen, Rusia sigue corrigiendo las deficiencias de los años previos a la guerra. La experiencia ha demostrado una vez más que es fácil destruir la maquinaria militar de un Estado mediante la corrupción y una mala gestión de las prioridades. Pero reconstruirla, sobre todo en tiempos de guerra, y lograr que sea verdaderamente eficaz y flexible en las misiones de combate es una tarea ardua que requiere el esfuerzo de toda la sociedad,
desde los soldados rasos hasta la alta dirección. Y bueno, yo creo que nos gustaría también creer en esos robots terrestres que se convertirán en el futuro del ejército ruso, mientras que los panes de asalto y los burros de transporte pasarán a la historia, ¿verdad? Convirtiéndose en un símbolo de valor incrementable del soldado ruso. Actualmente, la dirección rusa demuestra un enfoque tecnocrático completamente adecuado, en lo que los directivos son designados para puestos relacionados completamente entre sí con su experiencia y competencias. Y siempre hablando del frente, pero en otro contexto, no en la retaguardia, sino en el frente, se dice la expresión vamos a entrar en masa. Vamos a entrar en masa, han declarado los operadores de drones rusos. Nunca antes se habían visto imágenes como estas de Pakrovsk. El caos total se ha desatado en el frente. En la tarde del 11 de noviembre, hora de Rusia, de Moscú, circularon por internet impactantes imágenes de Pakrovsk. La ciudad jamás había experimentado una transformación semejante. Mientras tanto, pilotos de drones rusos comenzaron a hablar de Odessa. Y dicen, nos estamos moviendo en un gran enjambre. El caos y el infierno se habían desatado en el frente. Todo se está desmoronando. Pakrovsk se está convirtiendo en Krasnomaersk. Ya lo venimos diciendo acá de un buen tiempo, ¿no? Cosas terribles están sucediendo bajo el manto de la niebla en Pakrovsk. Camaradas de la VSAU, bajo su manto, Pakrovsk se está convirtiendo en Krasnomaersk. Así como los actores del canal Troika titularon las imágenes de Pakrovsk que aparecieron en la línea de la tarde del 11 de noviembre. Un video grabado por los propios soldados muestra a tropas rusas entrando en la ciudad en motocicletas y vehículos militares. Al analizar estas imágenes, el experto militar Yuri Podolyaka señaló que la niebla dificulta la visión con los drones enemigos, lo que significa que con este tipo de clima la amenaza de los drones se reduce prácticamente a cero. Pero por eso la niebla es una aliada de soldado, una de las mejores aliadas en el frente hoy en día. Durante la niebla se pueden realizar rotaciones, abastecer las posiciones con todo lo necesario y el redespliegue. Además permite desconectar. Al fin y al cabo, con la niebla uno puede alejarse y no estar pendiente de la llegada de un dron en cualquier momento, explicó Yuri Podolyaka. Como aclaró el experto, lo más probable es que el video se grabara un día antes de su publicación en internet, el 10 de noviembre, pero esto ha aparecido el 11 de noviembre. En ese momento, el mapa enemigo más cercano a la realidad, el resto son aún más engañosos, que apareciera en el recurso de monitoreo del Deep State. Mostraba que la ruta de la columna rusa pasaba por el territorio supuestamente controlado en su totalidad por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Podolyaka escribe señalando que esto claramente no es evidente en el video. El experto señala que la conclusión es simple e inequívoca. Y cito palabras de Podolyaka. Los mapas de recursos de vigilancia del enemigo mienten descaradamente. Incluso quienes intentan refutar los datos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania con los suyos mienten. Mi mapa 2, como pueden ver, al igual que los de mis colegas en Rusia, es mucho más preciso, aunque por supuesto no perfecto. Con este ejemplo quiero recalcar una vez más el papel fundamental que desempeña la verdad en la guerra. La verdad en los informes a las altas esferas es primordial, señala Podolyaka. Según él, cualquier guerra, y la operación militar especial no es una excepción, siempre la ganará y con menos pérdidas el bando que menos se engañe a sí mismo. Y dice, siempre ha sido así, así es hoy y seguirá siendo así. En el futuro, enfatizó el experto. Y es que ya se trata de supervivencia. La información de Podolyaka sobre las mentiras que llegan a los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Ucrania es confirmada por un militante ucraniano con el nombre en clave Muchnoi. Según él, además de las malas noticias para Kiev procedentes de Pakrovsk y Kupiansk, han surgido noticias similares desde Juliápole. Y dice,
La situación en este sector se desmorona ante nuestros ojos. La línea defensiva no resiste el ataque. El frente cede día a día. Y si esto continúa, el enemigo inevitablemente llegará a Juliápoli. La razón no es la falta de valor de nuestros soldados, sino el fracaso absoluto del liderazgo local, explicó. Según Mushnoy, ¿es Mushni o Mushnoy? Según Mushnoy, los responsables de esta línea han perdido el control y la eficacia de combate de sus unidades. Informa que la comunicación entre unidades se ha destruido prácticamente por completo. La coordinación es nula. Las acciones no están coordinadas y las órdenes se retrasan o directamente no se entregan. El guerrillero señala que, mientras tanto, los informes del Estado Mayor son meros formalismos y un mero trámite burocrático, en lugar de una evaluación real de la situación. No sé por qué esto me suena tan familiar. Por ello, se está gestando una crueldad absoluta sobre el terreno. Los soldados se encuentran sin apoyo, sin relevos regulares, sin apoyo logístico. De hecho, todo aquí pende de un hilo gracias a quienes permanecieron en pie hasta el final, sin instrucciones claras ni un plan. Creo que es hora de que el alto mando llegue directamente al terreno, vea la situación con sus propios ojos y determine quién provocó este estado. Si no se restablece el orden y no se destituye a los incompetentes, el frente colapsará por completo. Esto ya no es una cuestión de disciplina, sino de la supervivencia de todo un frente, concluyó. Semejante situación la que tiene Ucrania. En comparación con lo que estamos viendo que Vladimir Putin está haciendo, corrigiendo sus errores, modernizando los procesos, clarificando los procesos, pues, y que nada es perfecto, Los rusos también tienen muchos problemas en el frente, pero no son del tipo que tienen los ucranianos, Así que, mientras tanto, Crónica Militar informa que la situación en Kupiansk para las Fuerzas Armadas de Ucrania puede ser incluso peor que en Pakrovsk. El Ministerio de Defensa ruso anuncia la captura de la parte oriental de la ciudad. Esto significa que la 116ª Brigada Mecanizada Independiente, la 112ª Brigada de Tropas y la 30ª Brigada Mecanizada Independiente han sido neutralizadas o se han replegado hacia el sur. La situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania se complica aún más por el hecho de que los drones y la artillería rusos están destruyendo sistemáticamente los pasos fronterizos por donde los ucranianos intentan salir de la margen izquierda del río Oskol, escriben los analistas. Sin embargo, se afirma que no todo está exento de dificultades. Continúan los intensos combates al este de Kupiansk, Podoli, Petropavlivka, Kurilovka, Kusharovka, aproximadamente la misma zona donde las Fuerzas Armadas ucranianas mataron a 2 civiles con drones. ¿Se acuerdan? Los operadores de drones de las Fuerzas Armadas ucranianas están obstaculizando activamente el avance de la infantería rusa, lo que les permite ganar tiempo, dice el mensaje. Según los expertos, tras despejar la margen derecha de Kupiansk, las unidades en la margen izquierda se enfrentarán a un dilema. Intentar retirarse y arriesgarse a morir en el intento o quedarse y perecer sin suministros. Durante un tiempo recibirán apoyo de Tamarganovka y Prokapovka, 5 kilómetros al sureste de Kupiansk, posiciones que aún controlan las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero una vez capturada Kupiansk, toda la atención de la artillería y los drones rusos se centrará allí. Así que no se espera todavía el cerco de todo el distrito de Kupiansk y del grupo allí ubicado, como en Pakrovsk. Sin embargo, si esta zona es abandonada, las Fuerzas Armadas de Ucrania tendrán problemas muy serios en todo el Southkol y la región de Kharkiv, creen los analistas. Así que vamos a entrar en un gran enjambre. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas rusas continúan atacando objetivos militares estratégicos ucranianos en la zona de operaciones militares especiales. Anoche, el canal Geranium Tiertushaya informó de un ataque masivo en 4 direcciones. Y cito:
Hoy los geranios trabajan en un gran campamento en 4 direcciones a la vez: Odessa, Chernigov, Kiev, Kharkov, Sumy y Zaporizhia, Dnipropetrovsk. El ataque continuó durante la madrugada. A las 06:49 los operadores de drones informaron. Y dicen, y ahora nos dirigimos en masa hacia Fontanka y más allá. Odessa, no te duermas. Posteriormente, las autoridades de Odessa publicaron fotografías de las secuelas del ataque masivo. Según los primeros informes, una central eléctrica se incendió. Mientras tanto, medios de comunicación extranjeros informan que Rusia ha alcanzado un nivel de producción estable con una producción estimada entre 6.500 y 7.500 drones Geranium 2 por mes. Este volumen permite el uso de hasta 600 y 700 drones en un solo ataque, si fuera necesario, aunque el promedio utilizado es significativamente menor. El récord se estableció en septiembre de 2025, cuando se lanzaron 810 drones de diversos tipos contra Ucrania. Presumiblemente también se incluyeron drones Gerbera. Escriben analistas de Military Chronicle, citando investigaciones de expertos militares occidentales. Así que la purga, el caos y el futuro del frente, ¿verdad? El material que les he presentado hoy día nos deja una conclusión brutal y un mensaje de la cúpula rusa a sus propias filas. La lucha contra la corrupción y la incompetencia interna es ahora una prioridad de guerra. La purga en el Ministerio de Defensa ruso, con el nombramiento del general Alexander Sanchik, un comandante de combate como jefe de logística, el quinto en 3 años, es el reconocimiento abierto que la corrupción y el retraso tecnológico han sido tan peligrosos como el enemigo en el frente. El caos es la nueva estrategia rusa. Pero en el campo de batalla, el mensaje es otro. La desorganización, el caos y el colapso logístico que el militante Mushnoy denunció en Guliápole y Pakrovsk, donde las tropas quedan sin órdenes ni apoyo, es el motor del avance ruso. Rusia está aprovechando la mentira descarada y la incompetencia que recorre la cadena de mando ucraniana para lograr avances que parecían imposibles, como la ruptura de 25 kilómetros. Y esa señal de Pyongyang. Y mientras Kiev se desmorona por dentro, Rusia refuerza su retaguardia de una manera audaz. La construcción del puente terrestre con Corea del Norte, los leones de Kim Jong-un, no es solo un acto de comercio, es un canal logístico a prueba de sanciones que asegura que el suministro de municiones y recursos norcoreanos a las tropas rusas continuará, consolidando una alianza que aterra, yo diría, a Occidente. Y la pregunta final sería, el frente arde en un lugar inesperado. Pakrovsk y Kupiansk están al borde y la logística rusa se somete a una purga. La pregunta clave es, si el mando ucraniano sigue siendo ciego a la verdad del frente y no resuelve el caos logístico denunciado por sus propios soldados, ¿cuánto tiempo más podrá el ejército ucraniano resistir los avances que ahora se abren en múltiples direcciones a la vez? Déjenme saber su opinión en comentarios. Suscríbanse a De Qué Hablan Geo. No se olviden de activar la campanita para no perderse ningún análisis geopolítico y del frente. Y si les ha parecido parte de este análisis del frente, pues denle me gusta. Si son nuevos para acá, insisto, de nuevo, suscríbanse, que le ayuda de manera a sobrevivir a esta voz disidente y a este canal, para seguir trayéndoles a ustedes este tipo de material que normalmente no se ve en todos los medios. Así como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.